Hola a todas y todos, bienvenidos al segundo capítulo de EL Talk, donde hablaremos de tolerancia en el contexto político actual. El día de hoy nos acompaña Carla Gamberini. Carla es especialista en políticas educativas y cofundadora y CEO de maseducación.pe. Hola Carla, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Martín, gracias por el espacio para conversar. Hola Carla, ¿qué tal? Carla, el contexto político actual ha sido bastante agitado estos días. Quisiera saber por qué se da la polarización de ideas. ¿Nos podrías comentar algo, por favor? El tema de la polarización de ideas es bien interesante, porque en un contexto político siempre van a haber diferentes posiciones. Pero estas posiciones, lo que hemos visto en las últimas elecciones, no solamente en Perú, de hecho, un caso muy similar sucedió hace pocos años en Estados Unidos también, es que estas diferentes posiciones que defienden los diferentes partidos se han efectivamente apartado una más de la otra. Y esto es bien interesante porque creo que el fenómeno de Estados Unidos es un poco diferente al de Perú, pero vamos a hablar bastante del de Perú. Yo creo que ahí yo identifico dos elementos. El primer elemento son las noticias falsas, y en este colindamos mucho con Estados Unidos. Entonces, en el sentido de el hecho que hayan aparecido en las redes sociales, y en el caso de Perú incluso en los medios de comunicación masivos, como pasó con un canal en Estados Unidos también, noticias completamente diferentes entre sí y completamente sin evidencia necesaria o sin evidencia suficiente para sostenerse como certera. Eso ha hecho que las personas pues empiecen a tender a creer lo que más les acomoda. Entonces, básicamente, salía una noticia diciendo esto pasó así y el resultado fue A, mientras que salía la misma noticia diciendo esto pasó así pero el resultado fue Z. Y yo como televidente, en el caso de Perú por los medios masivos, o como usuario de las redes sociales, pues si yo ya creía que el resultado había sido Z, tendía hacia ese lado. Y lo que hacen las redes sociales de manera constante es solo alimentarme del contenido que yo ya sé que quiero mirar. Entonces el algoritmo funciona así: mientras yo miro más de este contenido hacia el resultado Z, me va a dar más y más resultados Z. Dado eso, me va a alimentar en mi propio sesgo y en mi propia creencia. Eso pasa en las redes sociales. Y hoy en los medios de comunicación masivos teníamos lo mismo. Teníamos un canal de televisión que solo te daba noticias de ese lado, ¿no? Y el otro lado pierdes entonces la perspectiva de poder comparar y analizar críticamente. Entonces creo que eso hace que la gente que creía en A y la gente que creía en Z pues se polariza mucho más y no hay posibilidad o se reducen las posibilidades para entrar a críticamente evaluar mi propia posición, ¿no? Entonces el tema de fake news. Y lo segundo, que creo que es muy importante en Perú particularmente, es que detrás de estos discursos políticos se han sostenido muchísimos discursos de racismo y de clasismo. Y eso ha hecho que se polarice muchísimo más la mirada. Entonces, bajo el discurso de, vamos a poner un ejemplo claro, bajo el discurso de yo no quiero un presidente antidemocrático, se escondían muchas veces discursos que en realidad lo que estaban diciendo es yo no quiero un presidente que se vea diferente a la clase de poder instaurada de manera tradicional. Yo no quiero un presidente que hable de manera diferente en su acento del español. O yo no quiero un presidente que no esté validado en los círculos sociales dominantes del país. Entonces es bien interesante cómo esos elementos, incluso de manera inconsciente, porque bueno, y esto ya es totalmente otro tema, pero el racismo se vuelve un poco normalizado y al volverse normalizado es un poco inconsciente. Esto ha hecho que se polaricen mucho más las visiones y las perspectivas entre A y Z, en este caso, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que esas son dos cosas fundamentales. Considerando nuevamente ahora el tema de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo podríamos promover discusiones respetuosas en este contexto polarizado? Esto es súper importante, Martín, porque creo que lo que ha faltado además es traerme a tierra más allá de mi sesgo, ¿no? Y eso se hace mediante la reflexión y la discusión tolerante y respetuosa, tanto en el hogar como, para el caso de los estudiantes, las aulas virtuales y presenciales deberían ser este espacio seguro para reflexionar. Ahora, hay varios elementos. El primero es cuestionarnos que cuando publiquemos en redes sociales o cuestionarnos cuando conversemos con alguien,
Pasa más en la primera que en la segunda y voy a explicar por qué, pero cuestionarnos de dónde viene nuestro argumento, ¿no? Entonces cuestionarnos si está mirando este argumento las ideas o está mirando las características físicas, lingüísticas o de género de la persona con la que estoy hablando. Digo, pasa más en redes sociales porque físicamente cuando estamos con una persona, de repente la vemos y tenemos algo más de medida por cómo nos dirigimos. Pero pasa en redes sociales que como no ves a la persona, crees que no le estás hablando a una persona y eso hace que la gente rebase límites, ¿no? Entonces, el primero sería eso, cuestionarnos a nosotros mismos antes de hacer una publicación, por ejemplo, de dónde viene, con qué emoción la estoy haciendo y si estoy debatiendo ideas o no. Segundo, y esto va muy atado a las fake news, es para promover una interacción tolerante y respetuosa en redes sociales necesitamos ser críticos de lo que leemos, de la información que recibimos y sobre todo de la información que publicamos. Entonces, yo puedo, ¿de qué maneras tengo? Digamos, 4 tips básicos para ser críticos con la fake news. 1, revisar autor, revisar fecha, revisar fuente, digamos, no solo el autor, sino dónde se publicó, y usar Google. Google es una herramienta maravillosa que nos da como 1000 resultados o más por búsqueda, pero que nos ayuda para ver incluso, hey, mira, esto que dice acá tal vez está diferente allá, entonces me ayuda a romper mis sesgos, ¿no? Y siempre estar súper atentos al sesgo. Entonces yo creo que eso es súper importante. Bien, ahora conversaremos con nuestros profesores invitados el día de hoy. En primer lugar tenemos a Emily Ordaya, docente de inglés de nivel primario de una institución educativa privada en Lima Metropolitana. Hola Emily, bienvenida. Hola Robert, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. También tenemos a Kurt Vilela, quien es docente de inglés del nivel secundario de la institución educativa pública Chinchaysuyo, de la región Junín. Gracias Kurt por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti Robert por la invitación, un gusto Emily poder estar aquí, encantado. Y por último tenemos a Roxana Perna, quien es docente de inglés de una institución educativa pública en Tacna y ganadora del proyecto educativo FONDEP 2020. Gracias Roxana por acompañarnos. Gracias Robert, saludos Emily, Kurt, un placer estar aquí con ustedes y con todos ustedes colegas que nos escuchan. Roxana, quisiera empezar preguntándote cómo el contexto político actual ha afectado tus relaciones personales. Ahora mis relaciones personales se gestionan a través de las redes sociales por el confinamiento y generalmente Facebook y WhatsApp. Respecto a los amigos que tengo, pues en Facebook o en WhatsApp he visto multiplicidad de posts, algunos de tintes negativos, otros positivos, pero en estos tintes negativos había mucho racismo, violencia, intolerancia, y entonces eso me hacía sentir un poco mal o me hacía sentir como que esto no puede estar pasando con la gente que conozco, no era así antes. Entonces generalmente ignoraba, pero muchas veces ya cuando tocaba un lado tenía un llamado ético a decir, bueno, no, reflexiona en esto que estás compartiendo. Pero entendí también que era porque se sentían muy exacerbados con la política. Entonces recuerdo siempre que soy docente, así que me mantuve neutral muchas veces. Creo que esta situación se dio alimentada por medios de comunicación, radio, televisión o prensa escrita. Me parece que en otras ocasiones no fue tan manejada de esta forma, ¿no? Creo que hay una responsabilidad también de educar a través de estos medios y manejar las controversias de forma respetuosa y objetiva hubiera ayudado mucho. Eso es lo que pienso, Robert. Bueno, lo que dice Roxana a mí me parece bastante importante, ¿no? Porque sí ha habido también un elemento externo que ha hecho que de repente por el miedo la gente saque cosas que no son tan bonitas, ¿no? Y lo que decía Roxana del racismo, el clasismo que veíamos nosotros en los posts, realmente te hace replantearte también cómo veías o la percepción que tenías de otras personas, ¿no? En tu caso, Kurt, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha afectado este contexto a tus relaciones interpersonales? Bien, como Roxana mencionó, ahora pues nuestras relaciones personales están siendo manejadas a través de nuestras redes sociales. El detalle
en lo personal es que mis redes sociales las manejo desde la época universitaria. Hace años, y tenía otra visión de cómo usar esas redes sociales, ¿no? Y siempre he estado yo fastidiando con memes a los candidatos, todos desde el 2000 para adelante, ¿no? Siempre se han ganado su meme. El detalle es que ahora, con esta polarización que existe y que ya lo mencionó Roxana, que parte en relación y gran responsabilidad a los medios de comunicación, yo también siento que todos estos inconvenientes han sido por parte de la pandemia en la que estamos, ¿no? Hemos estado en una situación de estrés, y de repente el querer expresar lo que sentimos a través de redes sociales como que nos ha liberado, o lo hemos expresado de una manera incorrecta, pero no sé, estábamos confinados, ¿no? Seguimos ahora estresados, y creo que no hay una manera de liberarnos correctamente, porque antes podíamos relajarnos respirando aire fresco, dialogando con el colega, saliendo a tomar un café, charlando, y ahí podíamos debatir sobre política y no tener estos roces tan fuertes, ¿no? Definitivamente he tenido yo mis problemas en redes sociales, pero ha sido por percepción hacia un partido político, ¿no? Por ser incisivo de repente con los memes, pero as Roxana said, nosotros somos profesores y tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Modelarlo. Y seguramente voy a mejorar también ese aspecto. Muy interesante lo que nos cuentas, Kurt. También coincido con la idea que el profesor tiene que ser un referente en el aula. Y tal como Carla nos comentaba, sería necesario proveer a nuestros estudiantes de espacios de discusión seguros, ¿no? Donde siempre se promueve el respeto y la tolerancia. Y en ese sentido, quisiera preguntarte a ti, Emily, desde tu rol docente, ¿cómo has lidiado o abordado el tema político, ya sea con tus estudiantes, colegas y o familiares? Bueno, en mis redes sociales yo he tratado de mantener una postura neutral, ya que como coincido con lo que dice Kurt, que nosotros somos ejemplo, ¿no? Entonces, quieras o no, a veces nuestros alumnos tienden a buscarnos por redes, las personas que nos conocen de nuestro entorno saben que somos docentes, y entonces siempre creo que tenemos que tener una buena conducta por redes, porque es nuestra imagen digital. Pero sí he visto posts que como profesora, ¿no? me hacían sentir mal, ¿no? Porque las personas tienden a generalizar. Entonces decían que todos los profesores son entonces, quieras o no, de alguna manera me hacían sentir mal, y tenía esas ganas de quizás responder, pero luego, bueno, respiraba y decía, no, porque si no te vas a meter en una conversación que nunca acaba y tienes planificación por hacer, cosas por revisar, así que sigue de frente, ¿no? Y también ver también esas manifestaciones, como comentaba Roxana, de racismo, de clasismo por redes, y siempre sale el tema la educación, que la educación tiene la culpa, que los profesores dónde están. Entonces, ver ese tipo de posts racistas, clasistas, también me hacían reflexionar en mi rol docente y pensar que esas personas que hablaban de cierta manera pasaron por las aulas, y que de alguna manera los profesores también tenemos que seguir y hacer algo para que nuestros alumnos en el futuro no sean como esas personas intolerantes, clasistas, o que de alguna manera nuestro rol es importante para terminar con todo esto que se ve hoy en día, ¿no? Entonces, al menos por redes, he tratado de ser neutral, pero aún así no me he escapado de tener momentos de debate familiar, ¿no? Siempre yo con la bandera del respeto a la opinión del otro, y hacerle entender a esas personas dentro de mi familia que todos tenemos opiniones diferentes, y que eso está bien, y que eso no nos hace ser mejores o peores personas. Simplemente las posturas se respetan, y eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Me parece muy interesante, y quiero rescatar lo que mencionaba Emily de esta como responsabilidad o esta carga a veces también que tiene el maestro al tomar una posición, ¿no? Porque tienes que cuidar mucho lo que dices. De repente hay otras profesiones que no, pero al tener a cargo a estudiantes, y en tu caso, Emily, que tienes a niños de primaria, sí debe haber
esa diferencia que tú haces, ¿no? En casa que tienes tus debates sin ningún problema, pero tú al ser docente también en el aula tienes un comportamiento diferente, eres mucho más neutral, y también en las redes sociales tienes que cuidarte porque, como mencionaste, tienes que ser neutral y la gente te busca en redes sociales, ¿no? Quieras o no, somos figuras públicas, por así decirlo, ¿no? O sea, uno piensa que no, pero ¿cuántos chicos, jóvenes, niños han pasado por nuestras manos? Entonces, quieras o no, somos de alguna manera conocidos, ¿no? Dentro de nuestros contextos escolares, alumnos nos conocen, padres nos conocen, nos reconocen, entonces, de alguna manera, somos influencers, como se dice, tenemos que cuidar mucho nuestra imagen en redes, por lo menos, ¿no? También me gustaría agregar, ¿no? Como lo dijo Kurt, manifestó sobre la huella digital. Entonces, también siempre considerar que somos servidores públicos, y como servidores públicos tenemos que atender en la diversidad, ¿no? Con respeto. No podemos emitir contenido que sea racista, clasista o que denigre a otra persona, porque ya eso se queda allí. Entonces, eso contribuye a una mala imagen profesional y hay que cuidarlos mucho, ¿no? Hay una forma que me gusta cuando veo un post así, trato de no compartirlo, no comentarlo, pero sí compartir algo que contribuye. De esa forma respondo asertivamente, ¿no? Por ejemplo, si hay algo sobre racismo, algo que celebre la diversidad. Si hay algo como clasismo, pues algo donde, por ejemplo, que la educación brinda oportunidades a todos para seguir ascendiendo con nuestras aspiraciones a través del estudio y el esfuerzo. Eso es lo que quería contar, Colima. Pero también podemos aprovechar este espacio de redes sociales no tanto para ser neutrales. De repente sí ignorar esos posts racistas y clasistas, pero otros más suaves como memes pueden servir, ¿no?, para que nosotros modelemos un lenguaje de tolerancia hacia los demás, ¿no? Y sepan que no estamos prejuzgando las opiniones de los demás, sino estamos tratando de buscar la verdad juntos, ¿no? Argumentando bien nuestras posiciones. Entonces yo creo que si lo podemos modelar y enfocar para esa manera de respetar su opinión, pero también nosotros dar nuestro punto de vista sin ofender, yo creo que estaríamos avanzando. Y como dicen nuestras colegas, nos ven nuestros estudiantes y ven y dicen, qué bien, está respondiendo asertivamente o está usando una comunicación no violenta con esa persona, ¿no? Y podemos avanzar de esa manera. Y en ese sentido quisiera preguntarles en qué medida creen que el idioma inglés como lengua extranjera contribuiría a que nuestros estudiantes, ciudadanos del mundo, sean más tolerantes. Esto se nota porque, o se pone en práctica, porque ahora ya por el currículo de competencias ya no enseñamos gramática, ¿no? Sino planeamos situaciones significativas que ayuden a generar competencias. Trabajamos con textos, con audios, con imágenes, que en la práctica docente se observa que celebra la diversidad de razas, culturas, idiomas que utilizan el inglés como lengua franca. Entonces, desde nuestra labor docente como profesores de inglés, contribuimos a esa tolerancia a través de preguntas no solo de orden literal inferencial, sino críticas que llaman al uso a la puesta en práctica del sentido ético de los alumnos, que en esa edad están muy predispuestos a valorar a través de sus principios sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien o qué no está, qué haría sentir bien a esa persona o la haría sentir mal. Es allí donde incide esa contribución a la tolerancia. Coincido con lo que dice Roxana cuando menciona que desde el área de inglés se pueden tocar muchos temas, ¿no? Ya que las experiencias de aprendizaje lo permiten. Entonces creo que es un buen momento para reflexionar y ver y decirle a los otros maestros que en realidad el área de inglés es mucho más que gramática, es mucho más que vocabulario. Por ejemplo, yo he tocado el tema de la tolerancia en este trimestre hablando de Martin Luther King y el trabajo de Rosa Parks. Entonces,
por ejemplo, era un tema que yo tenía planeado para el tercer trimestre y lo he jalado para el segundo. Entonces, creo que el área de inglés tiene muchas fortalezas que hoy en día, por todos los maestros, por todo lo que estamos haciendo, son bien aprovechadas, y desde ahí enseñarles el tema de la tolerancia, el tema de ser o tener esta mente abierta, el tema de respetar a los demás. Entonces creo que el área de inglés tiene mucho que aportar con esos proyectos transdisciplinarios también, tomando en cuenta los ejes transversales. Entonces creo que al menos por lo que puedo ver ahora, estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Y esperemos que más maestros también rompan ese esquema o que piensen que inglés solamente es grammar, traduce, proyecto interdisciplinario para inglés, inglés traduce lo que hace comunicación, ¿no? Que usualmente se veía eso. Tienes razón. Llegamos los profesores de inglés y decimos, oye, eso ya te quedaste en el pasado, ya no hacemos eso, ya no hacemos traducciones, usa Google Translator para eso. Entonces nosotros damos otra mirada global en realidad, porque nos paseamos pues por todas las culturas, por todos los temas, abordamos de todo. Así que creo que es un buen momento también para decirle a los profesores que nos incluyan en los proyectos transdisciplinares, que a veces inglés se queda afuera, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. O tal vez animar a otros colegas a unirse en redes para generar proyectos, porque como lengua inglesa tenemos múltiples opciones para hacer proyectos que llamen al pensamiento crítico, a la tolerancia, a la productividad, al marketing digital. Entonces, ahora estamos aprendiendo, ¿no? En esta pandemia nos ha dado muchas oportunidades de estudio, cursos, y hemos explorado con más énfasis el currículum por competencias. Entonces, en particular me está sirviendo mucho para prepararme en acciones futuras con proyectos pues, que implican solo el área de inglés, o tal vez se unan otras áreas, pero generarlos, ya que antes no se hacía. El inglés es bien bonito y te da la oportunidad de todo un abanico de temas que puedes coger a tu propio beneficio, ¿no? Hoy quiero hablar de tolerancia, mañana quiero hablar de polarización, todo puedo ir encaminándolo hacia un objetivo para el beneficio de nuestros estudiantes, ¿no? Y hacerles conscientes de algunas realidades coyunturales y al mismo tiempo reforzar las habilidades que necesitan ellos en el idioma inglés, ¿no? En relación a la tolerancia es importante, como ya lo mencionó nuestra colega, el uso de nuestros acuerdos de convivencia, ¿no? Si ahí somos explícitos en cómo es que tienen que comportarse o cómo es que todos tenemos que comportarnos durante las clases, vamos a ir enfocándonos mejor hacia lo que queremos lograr con ellos. Hablando del tema de las reglas de convivencia, yo creo que eso también tiene mucho que ver ya con todos los profesores, ¿no? Como se dice, si todos los profesores apuntamos hacia un solo objetivo, ¿no? Todos manejamos las mismas reglas de convivencia desde todos nuestros cursos, yo creo que eso también es muy poderoso, porque es muy transformador que, bueno, los alumnos reciben en inglés, en matemática, en comunicación, en sociales, las mismas reglas de convivencia, y ellos como que ya, como dicen, ¿no? Ay, en inglés me repiten lo mismo, en matemáticas, porque en realidad los docentes trabajamos en equipo, ¿no? Como yo le digo a mis alumnas, Miss, ¿que tú también? Le digo, bueno, sí, porque todos queremos lo mejor para ustedes, chicas, así que por eso también acá tenemos las mismas reglas de convivencia, también hay acá, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy, muy bueno. Hablando sobre normas de convivencia, un tip que lo escuché de un psicólogo en una capacitación, que antes yo usaba imperativos como use a respectful language, pero suena como una orden. Entonces si le ponemos el we use a respectful language, suena más amigable. Entonces lo quería compartir ahora que estábamos hablando sobre las normas de convivencia. Es un dato que me gustó. Muchísimas gracias, Emily, Kurt, Roxana, por sus experiencias, y yo me llevo en verdad esta imagen de que el inglés realmente está cambiando y está convirtiéndose cada vez más en una herramienta que va a democratizar, en una herramienta con la cual puedes trabajar la tolerancia. Carla, los docentes Kurt, Emily y Roxana nos acaban de comentar que han decidido asumir un rol más neutral en este contexto.
tanto en sus sesiones de aprendizaje con los estudiantes como en las redes sociales. En tu opinión, ¿qué rol podría tener el docente para generar estos espacios de discusión respetuosas? Lo primero que resaltaría es dar el espacio, generarlo, no tenerle miedo a hacerlo. Y esto es difícil. Nosotros hemos desde Más Educación recogido algunas percepciones y algunas historias de algunas conversaciones en realidad que hemos tenido con docentes, sobre todo de Lima Metropolitana, de colegios privados en realidad, y lo que nos dicen es que en muchos colegios están prohibiendo generar estos espacios de discusión del tema. Están diciendo, no, hay que evitarlos, hay que evadirlos, y se entiende el miedo a conversar del tema. Sin embargo, lo que creo que no se está entendiendo desde el lado de la gestión del colegio es que los niños y niñas y adolescentes van a estar enfrentados al tema por más que lo queramos evitar. Entonces es mejor orientarlos, porque de todas maneras ya están expuestos. Están expuestos, repito, en el hogar, expuestos en los medios de comunicación masivos y expuestos en las redes sociales. Que aunque dice que tienes que ser mayor de 18 años para tener una cuenta en Facebook, la mayoría de estudiantes ya la tienen, los adolescentes. Entonces es bien importante dar el espacio, eso es lo primero. Segundo, es bien importante involucrar a los padres y madres y tutores en este espacio de reflexión. ¿Por qué? Porque también está pasando que colegios que dicen, sí, promovámoslo, demos un espacio seguro, los padres, madres y familias están diciendo, no hablen de esto, o están cuestionando por qué hablan de esto con mis hijos. Creo que hay que involucrarlos en el sentido de decirles, miren, padres, madres y tutores, vamos a hablar de esto y vamos a reflexionar sin ningún tipo de proselitismo. Estoy completamente de acuerdo y esta es como la primera afirmación súper importante que hacer. Sí, los docentes tienen que ser neutrales en las aulas virtuales. Ahora, claro, como ser humano es bien difícil ser completamente neutral. Por eso su rol no está en enseñar, en decir esto es así o esto es así, sino en facilitar un espacio de conversación y acompañar las reflexiones de cada estudiante. Yo creo que va por ahí. Y esto además le garantizaría a los padres y madres que nadie les está metiendo ideas a sus hijos, sino que están facilitándoles la posibilidad de construir pensamiento crítico. Entonces creo que esto es bien importante y por eso involucrarlos y avisarles que este tema se está trabajando, porque probablemente ese niño y niña que ahora está en casa 100% del día porque no va a las escuelas, este niño y niña va a voltear y les va a preguntar cosas a sus padres, entonces los padres ya estarían al tanto de esto. Siguiente elemento del rol docente es hay que establecer las reglas de la comunicación, ¿no? Y esto tiene que ver con las normas de convivencia, pero normas de convivencia que luego los estudiantes van a entender que son propias de este tipo de reflexión y que probablemente van a llevar a otros espacios también. Esa sería la aspiración, ¿no? Que lleven estas normas de convivencia de respeto, tolerancia, antirracismo, etcétera, a sus espacios de desenvolvimiento como son las redes o el hogar. Y creo que otra cosa bien importante hoy es que el rol del docente tiene que pasar por clarificar conceptos y noticias falsas. Entonces, primero conceptos. Estamos en un periodo político en el que muchos conceptos están perdiendo o están siendo diversificados de una manera muy extraña y peligrosa en su sentido. Comenzando por el concepto de democracia. El concepto de democracia hoy está siendo manoseado, está siendo usado para, como les hablé antes de la polarización, para soportar tanto idea A como idea Z y enemistándose en sí mismo en lo que es el concepto. Entonces sí creo que es bien importante trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja, puedes trabajarlo, la misma página web de la OMPE, el JNE ha puesto recursos para poder trabajarlo. Se trabaja también, digamos, por autores que te dicen cómo trabajarlo en diferentes edades. Y otro ejercicio bien interesante para trabajar democracia suelen ser los roleplays, los juegos de rol, donde cada uno puede asumir un papel de la acción democrática, simular el proceso de votación. Entonces creo que eso es bien importante clarificarlo hoy que está perdiendo un poco de sentido con todos estos clamores de qué es democracia y qué no es, qué es fraude y qué no es, qué son las instituciones y si son válidas o no. Entonces creo que es bien importante trabajarlo y en las diferentes edades hay estrategias. Y el rol está ahí, está en facilitar. Nosotros como Más Educación PE hemos generado algunas recomendaciones, algunas orientaciones muy, muy pequeñas para cada uno de estos temas. Tenemos unas orientaciones de cómo combatir las fake news, otras de cómo
trabajar lo que es democracia en el aula, más que democracia, lo que es polarización en el aula en realidad, y tenemos otro también de cómo trabajar lo que son las protestas en el aula, porque si bien son temas difíciles, son temas que hay que generar ese espacio seguro y que el rol del docente está en facilitar que los estudiantes puedan construir un pensamiento crítico para poder evaluar estos temas tanto en el aula como en sus espacios de convivencia regular. Gracias, Carla, por tu tiempo el día de hoy. Gracias a ustedes, Robert, Martín y Karen, por el espacio, por generar el espacio, porque creo que es muy importante hablar de esto, no se está hablando lo suficiente y hay que hacerlo porque la educación es la manera de construir ciudadanía. Gracias. También agradecer a Emily, Roxana y Kur. Gracias por sus valiosas contribuciones el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo de EL Talk. Teachers Talk. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.